una vez más, gracias por tener la oportunidad de estar aquí. Y gracias, Padre, por tener la doctrina a mano para poder aprender. Padre, cuida de todos nosotros y de todos mis hermanos encarnados y desencarnados para que todos podamos llegar a crecer en nuestro sufrimiento sano un poquito. Así sea. Así sea. Muy buenas tardes a todos, bueno, ya noches en estos momentos, después de la preciosísima oración que ha hecho nuestra querida hermana Silvia, pues procedemos a iniciar esta conferencia titulada Vida y Hechos de los Apóstoles. Este libro, con este mismo título, lo escribió Kail Bar Schuster. Kail Bar Schuster es uno de los espíritas, iba a decir más grande, más importante, no sé si esa es la palabra, pero ha sido una personalidad en el espiritismo, en todo caso, fundador de la colonia Alvorada Nueva, que está situada en Brasil, y junto a él, en esa colonia espiritual, está un espíritu al que nosotros consideramos muy unidos nuestro centro en virtud de las experiencias que llevamos tenido en nuestro humildísimo centro a lo largo de todos estos 7 años que han pasado desde el 2005 en que fue su fundación. Este espíritu es nuestra queridísima y amada Sheila, como sabéis. Ella dirige el hospital espiritual que hay en Alvorada Nova. Por eso me es muy grato hablaros de estas cuestiones. Bien, Kail Bar examina un libro que escribió Lucas, el evangelista. Después de haber escrito el Evangelio según San Lucas, escribió otro libro titulado Hechos de los Apóstoles. Esos Hechos de los Apóstoles relata justamente todo lo que sucedió con los apóstoles desde la ascensión de Jesús el día de Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma hacia el año 63. Y se trata más que nada de, durante esos años, todos los apóstoles y los seguidores de Jesús que estaban allí ese día, en el día de Pentecostés, lo que hicieron fue difundir la buena nueva. Entonces no se llamaba cristianismo, eso fue luego, fue después cuando aparecería Pablo en escena, más adelante, pero en ese momento se llamaba la buena nueva, o también se les denominaba los seguidores de Galileo, seguidores del Nazareno, en fin, que todavía el cristianismo, el vocablo cristianismo, no había hecho su aparición. En estos tiempos, en este periodo de tiempo, primero vamos a ver voy a tratar de explicaros una visión un poco general de todo la conferencia, y luego empezaremos de modo pormenorizado con todos y cada uno de los hechos que de modo resumido se tratan en ese libro que escribió Lucas, que era médico, como sabéis, y era de Antioquía, y también era discípulo de Paulo, o de Saulo de Tarso, o de San Pablo, como queráis, como también fue su maestro. El maestro de Saulo de Tarso fue un tal Gamaliel, que os contaré unos hechos que para mí constituye una de las sentencias claves de la humanidad. Para mí, ese día en que, estando ante el Sanedrín, el apóstol Juan y Pedro, se levanta ese hombre Gamaliel y da su parecer a todo el Sanedrín. Es tremendo, pero de eso hablaremos más adelante. Durante este tiempo, el día de Pentecostés,
se habla en los Hechos de los Apóstoles que sucedieron, que aparecieron un gran trueno en el cielo, y entonces apareció Jesús, que habló a los que allí estaban. Cada uno le oía en su lengua sin que se oyese ningún sonido, y él habló un discurso muy bonito, que si alguno tenéis interés podéis encontrarlo en el libro que también psicografió Chico, titulado Buena Nueva. Ese día todos los que estaban allí reciben lo que se llama el Espíritu. ¿Pero qué es eso del Espíritu? Las distintas iglesias nos han dicho que es el Espíritu Santo, que forma tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bien, han querido dividir a Dios, o yo no sé si han querido hacer tres dioses. Bien, también hablaremos de ello a lo largo de esta conferencia. Lo cierto y verdad es que no es la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras el vocablo Espíritu. Si vamos a Daniel, en el Antiguo Testamento, también nos dice en Daniel, en el capítulo 13, nos dice: y el Señor suscitó el Espíritu Santo de un muchacho llamado Daniel. Parece ser, se refería al profeta. El profeta es un medio. Luego, el Espíritu Santo está claro aquí que significa mediunidad, no tres dioses distintos, como han querido hacer ver la Iglesia católica y protestante. El Espíritu Santo, además, siempre aparece ligado a una persona. Ese día, además, Pedro da un discurso muy bonito a todos los que allí están y pide para elegir a un apóstol en el lugar de Judas Iscariote, porque él se había suicidado en el terreno precisamente que compró con las 30 monedas que recibió del Sanedrín. Los apóstoles no es lo mismo que sacerdotes. El sacerdote siempre ha estado al servicio del poder, ha vivido siempre de Dios y de la religión. Los apóstoles no. Los apóstoles viven de su trabajo y entregan aún parte de su dinero, de su propio trabajo, para la expansión de la religión. No son los mismos conceptos. Los apóstoles, queridos hermanos, no son electos, dicen los espíritus, sí escogidos. Sí los escoge. ¿Y quién los escoge? Dios nuestro Padre, evidentemente. Ese día en que Pedro dio el discurso y que acordaron poner a alguien en el lugar de Judas para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento, presentaron a dos, uno que se llamaba José y otro Matías, y Pedro hace una sentida oración elevando su pensamiento a José y le pide que él escoja a uno de esos dos que presentan como sucesores de Judas. Y la suerte, entre comillas, entendemos que lo alto de la espiritualidad, el propio Jesús elige de entre ellos a Matías. Ese día de Pentecostés también además tenemos otro dato, y se habla de la difusión del Espíritu y de esas lenguas de fuego que se extendieron por encima de todas las personas, de las cabezas de todas las personas. Y es que en ese momento empezaron todos a hablar lenguas desconocidas para ellos. Eso es un fenómeno de xenoglosia, es un fenómeno bien conocido en el espiritismo y en la mediunidad, fenómenos que en aquellos tiempos era común. También Saulo de Tarso, también tenía esa mediunidad, y eran considerados hombres que enviaba Dios a aquellos que hablaban en lenguas desconocidas. Tal vez por eso, por la cuestión de la xenoglosia, dijo Pablo: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, si no tuviera caridad, nada sería. Entendemos humildemente que Pablo se refería precisamente a la xenoglosia. Lo hemos visto a lo largo de la historia humana, hay muchos ejemplos de xenoglosia. La hija del juez Edmund podía expresarse en 9 o 10 lenguas. Los focos, las luces, las bolas de luz no son más que mediunidad de efectos físicos.
son las lenguas de fuego a las que se referían. Por lo tanto, vemos que ese día de Pentecostés, en verdad, lo que allí se hablaba, lo que allí ocurría, esa difusión del Espíritu no era otra cosa que la difusión de la mediunidad. También se recoge en las Sagradas Escrituras: y en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los mancebos tendrán visiones, etcétera, etcétera. Evidentemente está hablando ni más ni menos que de la mediunidad en sus distintos vertientes. Pedro, ese día, como os digo, un día era un excelente medium intuitivo e inspirado, y parte de la profecía de las lenguas de fuego se realiza, pero falta la otra parte. También Pablo, en la carta que dirige a los romanos, una de las cartas que dirige a los romanos, dice: así como miembros de un cuerpo tienen su función, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes según la gracia que nos sea dada. Parece que se refiere a la mediunidad, porque no puede ser de otra manera. Los medium tienen la clase de mediunidad según el don que les es dado. Dice en la carta a los Corintios, en la capítulo 12, dice: ahora, dice Pablo a los Corintios, hay muchos dones, pero uno solo es el Espíritu. En cada uno es dado a manifestarse de un modo, porque a uno por el Espíritu le es dado la palabra, a otro la acción, el don de curar, a otro el don de la profecía, la diversidad de lenguas. Está hablando claramente de mediunidad, es del don de la mediunidad, está clarísimo, ¿no? Entonces, por eso somos inclinados a pensar que el tal Espíritu Santo no es el Espíritu Santo que nos han dicho las iglesias, y sí el don de la mediunidad. Otra cuestión muy interesante que llama la atención es la cuestión del bautismo. La cuestión del bautismo la había empezado Juan el Bautista, el primo de Jesús, puesto que era hijo de la prima de María de Nazaret, y se llamaba Isabel. El bautismo no tenía el mismo significado entonces que tiene ahora, en absoluto, el significado que le han dado las iglesias protestante y católica. En aquellos tiempos ocurría que entre los judíos era muy dada la circuncisión. Y entonces, en esta época de los Hechos de los Apóstoles, que relata Lucas, hay muchos judíos que se convierten a la buena nueva, a la doctrina del Galileo, del crucificado de Galilea. Pero el Sanedrín les pone como condición que al menos se circunciden, como lo hacen los judíos. Y entonces hay un gran enfrentamiento entre los distintos seguidores del Nazareno, los favorables a la circuncisión y los otros que no lo son. Pablo, precisamente, Saulo de Tarso, es uno de los que más encarnizadamente estaba en contra de la circuncisión por parte de los que más tarde serían llamados cristianos o seguidores de Cristo. Y es que entonces utilizaban por contra el bautismo. El bautismo era ungir a la persona con agua en la cabeza, pero el agua no deja rastro alguno, no deja huella. ¿Por qué? Porque el cristiano debe conocérsele por sus obras, no por señal alguna de circuncisión o cualquier cosa. Tal vez por esto Pablo, que como digo era contrario a todo esto, dijo en una ocasión, dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, lo que vale son el cumplir el mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, para ellos el bautismo no tiene el significado que tiene ahora, que le dieron las iglesias protestante y católica, sino que era la persona ya mayor, dueña de sí, con capacidad suficiente, que se bautizaba, pero con agua que no dejaba señal, para distinguirlos de los judíos que se hacían la circuncisión
cuando era una religión que era la oficial y había sido denominada y anatematizada por el propio Jesús. En esos tiempos, en ese periodo, al inicio sobre todo de ello, ocurre una cosa fantástica, y es que Pedro y Juan son conducidos ante el Sanedrín por curar precisamente a un cojo que estaba delante de la iglesia y delante de la sinagoga, perdón, no de la iglesia, entonces no había iglesia, delante de la sinagoga judía. Entonces ellos lo curan y son llevados ante el Sanedrín por eso, y allí les piden que no hablen más en nombre de Jesús el Galileo, que abandonen esa práctica. No obstante, ellos continúan hablando porque, como les dice Pedro, dice: yo tengo que obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Qué sería de mí si os obedeciese a vosotros y no obedeciese a Dios? Los apóstoles y los seguidores del crucificado constituyen una comuna a las afueras de Jerusalén, una comuna en la cual todas las personas que entran en ella venden sus bienes y entregan el dinero a los apóstoles. No es un comunismo materialista como el que nosotros conocemos, no, es un comunismo cristiano, por llamarle de algún modo. La igualdad solo es posible, pero si se une a la fraternidad. Por eso es fundamental la idea del comunismo, del socialismo, pero cristiano. El mundo, todo el universo es desigual. El único modo de que todos seamos solidarios y de que nadie le falte nada, pues que no le falte lo necesario al menos, es uniéndolo al cristianismo por la idea de fraternidad universal que éste tiene. Se dice en el libro en los Hechos de los Apóstoles, se decía que en la comuna cristiana no había bienes, nadie tenía bienes, todo era de todos, y no había entre ellos necesitados. Fijaros qué cosas más bonitas. No había personas que tuvieran necesidad de nada, porque a cada uno le era dado lo necesario y todo era de todos. Nada que ver, como veis, con el diezmo que luego instituyeron las iglesias, en fin, el comunismo que pretende tener el Vaticano es más que nada, como dice Caibal Schuster, obra de la astucia admirable, puesto que todos reciben y nada o muy poco dan. El apóstol da sus bienes para la religión, no nos olvidemos nunca, como os decía al principio, el sacerdote vive de la religión. Existe un caso en la comuna que viene en los Hechos de los Apóstoles, el caso de Ananías y Zafira. Zafira, su mujer, y Ananías vendieron un terreno, y ese terreno ocultaron parte de su precio a los apóstoles. Entonces, cuando llegan a dar el dinero a Pedro, Pedro les dice: ¿por qué has permitido que Satán entrara en tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué me mientes si yo tengo la mediunidad y sé que me has robado sobre el precio de la tierra? ¿Acaso no era tuya? Nadie te ha pedido que la vendas, hubiera seguido siendo suya. Ahí, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, dice que se cae al suelo, que cae fulminado y que es enterrado. Lo mismo le pasa a Zafira, pero nosotros creemos que en realidad lo que es un caso de catalepsia, porque los seguidores del Nazareno, tal y como estaban siendo perseguidos en aquel instante, lo único que les hubiese faltado es que alguien hubiese muerto en la comuna por la acción o por las palabras de Pedro, de alguno de los apóstoles. No les hubiese faltado otra cosa para ir detenidos todos, porque en aquellos momentos ya Saulo de Tarso había empezado una persecución implacable a los seguidores del Nazareno, tanto así
que en aquella persecución todos huyen y únicamente quedan en Jerusalén los apóstoles. Es por eso que luego da lugar a esas cartas, a esas epístolas que luego envía el propio Simón Pedro a todos los demás que habían marchado. Es la época de la gran persecución, protagonizada por Saulo de Tarso, como sabemos, puesto que era uno de los doctores de la ley judaica y además un gran enemigo del cristianismo en ese momento. Más tarde son, en esa persecución que inicia Saulo de Tarso, son detenidos de nuevo los apóstoles, son llevados otra vez ante el Sanedrín y esta vez ya acusados más formalmente de seguir divulgando la doctrina del Galileo, del crucificado. Entonces allí ocurre uno de los hechos más bonitos. Querían matarlos, querían apedrearlos, otros matarlos, y entonces se levantó entre ellos Gamaliel, que había sido el profesor, el maestro de Saulo de Tarso en la ley hebraica, en el estudio del judaísmo, de la ley, y se levantó y les dijo: israelitas, a ver qué vais a hacer con estos hombres. Teudas se levantó en su momento y fue muerto, y todos los que le seguían, y entonces detrás se levantó Judas el Galileo, y también fue muerto, y con él todos los que le seguían, y luego detrás vino el Galileo, y también fue muerto, y ahora queréis dispersar a los que le siguen. Dice: yo os digo, no os metáis con estos hombres, dejadlos. Si su obra es de los hombres, se deshará sola, y si es obra de Dios, no podréis detenerla. Dejadlos en paz, para que no vengáis a ser hallados, peleados y en contra del propio Dios. La sentencia es tremenda, vamos. Yo creo que quedará, es una de esas manifestaciones que grabo en mi corazón de seres grandísimos en intelecto y en corazón de la humanidad. Increíble. Si una obra es de Dios, nadie puede detenerla. Si es de los hombres, caerá por sí misma. Solo hace falta que pase el tiempo, nada más. También deciros que en ese tiempo de esas grandes persecuciones llevadas a cabo por Saulo de Tarso, el que más tarde fue el apóstol, pues estuvo la muerte de Esteban. Esteban era uno de los más grandes oradores, tenía todas las mediunidades. Esteban era un gran medium, tenía todas las mediunidades, y la gente iba a escucharlo hablar. Era increíble porque él había estudiado la ley hebraica, conocía en profundidad la ley judía, y entonces podía hablarles tanto de la buena nueva como de la ley judaica. Era un gran orador y fue detenido por órdenes de Saulo de Tarso y también fue muerto. Ahí sigue, a la muerte de Esteban, sigue la gran persecución. Es el momento en que Felipe y muchos más se van de Jerusalén y quedan allí tan solo, como os digo, los apóstoles. Entonces, en esa zona donde se ha ido Felipe, empieza a desarrollarse una gran comunidad cristiana, y precisamente van allí Juan y Pedro porque esos tenían el don de desarrollar el espíritu. El don de desarrollar el espíritu es el don de desarrollar la mediunidad. También Saulo de Tarso lo tenía, más adelante lo veremos. Una de las mediunidades que tenía Saulo de Tarso, era un gran medium, era precisamente la de desarrollar el Espíritu Santo, o sea, desarrollar la mediunidad, claro está, en aquellos que habían nacido con ella.
Por eso fueron estos dos a dar el Espíritu, a desarrollar el Espíritu Santo en esa región donde estaba divulgando Felipe y todos los demás. La mediunidad es una mediunidad rara. La de desarrollar en otras personas la mediunidad es una mediunidad rara. Entonces, solamente del libro de los Hechos de los Apóstoles se ve que la tenían Pedro y Juan el Evangelista, y también lo veremos, como digo, también el Saulo de Tarso. Aquí quisiera hacer mención a una cuestión que hace mención a ella Juan el Evangelista. Al hablar del anticristo, dice Juan el Evangelista que el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. Yo estoy de acuerdo con Calvert Schuster en que en este momento Juan el Evangelista estaba hablando del misterio que luego constituiría lo que las iglesias protestante y católica llaman el misterio de la Santísima Trinidad. Porque vamos a ver, según ellos dicen que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pero vamos a ver, si el Padre es Padre, no puede ser el Hijo, y si el Hijo es Hijo, no puede ser Padre, y si Jesús es un Dios como ellos defienden, entonces no puede ser Hijo del Padre, porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces, en fin, el dogma de la Santísima Trinidad es una gran aberración, es la aberración del anticristo, como tal y como indica Juan el Evangelista. Ellos decretan que existen tres dioses, cada uno de los cuales es Dios. El Padre no puede ser Padre, porque siendo el Hijo eterno, no pudo ser engendrado. Y el Hijo no es el Hijo por el mismo motivo. Pues nadie puede ser Padre e Hijo al mismo tiempo. O se es Padre o se es Hijo. Las dos cosas no se pueden ser. Entonces aquí vemos, en el misterio famoso de la Santísima Trinidad, vemos la señal del anticristo, que ya habló de ella en su momento Juan el Evangelista, está bien caracterizada. Dice: el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre, evidentemente. No puede ser de otro modo. La conversión, otro de los hechos más importantes de ese libro de los Hechos de los Apóstoles, es la conversión de Saulo. Saulo en su gran persecución que inicia a los cristianos, va hacia Damasco precisamente llevando una carta que le entrega al Sanedrín para perseguir a los cristianos que hay allí en Damasco. Y a las puertas de Damasco es cuando se le aparece Jesús y le dice esas conocidas palabras de: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era de Tarso, de la población de Tarso. Era fariseo, había sido discípulo de Gamaliel, el que se levantó para favorecer a los apóstoles, y que luego se fue para el desierto a partir de esa declaración. Dejó el Sanedrín y comprobó él mismo en su propia carne la realidad de las comunicaciones de ultratumba. ¿Cómo? Pues cuando se le apareció el propio Maestro Jesús, porque en ese momento el Maestro Jesús ya estaba muerto, según las concepciones de esta religión. Entonces él comprobó por sí mismo la realidad de las comunicaciones más allá de la tumba. Quedó ciego ante la visión, y Ananías, que era un gran médium cristiano, recibió la visita también de Jesús, el cual le dice que vaya a una pensión que había en Damasco, donde estaba Saulo, para devolverle la vista, pues estaba medio ciego. Y eso hace, va en espíritu, va junto a Saulo de Tarso y le devuelve la vista. Bueno, aquí tenemos dos conocidos fenómenos: el fenómeno de bilocación, es decir, mientras el cuerpo de Ananías, el médium, está durmiendo, el espíritu, junto con el espíritu, se transporta a donde está
Saulo de Tarso en la pensión y allí cura sus ojos y vuelve de nuevo para otra vez para su casa. La curación, la devolución de la vista es una curación a través del pase espírita. Eso ocurrió y sigue ocurriendo en nuestros centros espíritas. Entonces vemos que los hechos de los apóstoles dejan de ser tan misteriosos y se convierten en una aplicación de las mediunidades. No es ni más ni menos que eso. Todos además, si observamos, antes del día de Pentecostés, los apóstoles no hacen ningún hecho maravilloso. Incluso son incapaces de expulsar espíritus malos o erróneos de las personas que están, entre comillas, poseídas por ellos. Es Jesús quien hace todas las curaciones, quien expulsa demonios, etcétera, etcétera, pero ellos son incapaces de hacer nada. Es a partir del día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu que les es dado por Jesús, es cuando ellos empiezan a hacer curaciones. El propio Pedro y Juan curan a un hombre que llevaba 40 años cojo y que estaba al lado de la sinagoga pidiendo limosna. Pedro no lleva nada para darle limosna y le pide una limosna. Y le dice Pedro: yo no llevo nada para darte, pero mírame y levántate y anda. Y efectivamente el cojo se levantó y se puso a andar. Claro, aquello fue conocido por todos y entonces como lo curó en nombre de Jesús, porque dijo: en nombre de Jesús levántate, ¿para qué queremos más? Ya lo llevaron al Sanedrín y ya allí fue la primera vez que los detuvieron. La segunda tendría lugar más adelante, cuando Gamaliel los defiende. Saulo de Tarso o Pablo vuelve a Jerusalén y de allí se va para su tierra, para Tarso, porque en Jerusalén también intentan matarlo, del mismo modo que intentaron matarlo los judíos en Damasco, y fue sacado a través de unos odres de unas cubas, fue sacado dentro de unas cubas a través de la muralla, porque si no lo hubiesen matado. 3/4 de lo mismo le sucede en Jerusalén, y entonces es llevado para su pueblo, y de allí pues va al desierto, estudia los evangelios y luego sale en su promulgación de la buena nueva a los pueblos gentiles. También aparece en los Hechos de los Apóstoles la muerte de Tiago. Tiago era hermano de Juan el Evangelista y de Andrés. Herodes ordenó su muerte a espada y también prender a Pedro. Y a Pedro lo sacó un ángel. También es un claro fenómeno de mediunidad. Pedro lo sacó un ángel de la prisión, como digo, en un acto muy parecido a las levitaciones y al transporte, sin ser visto. Y fijaros qué curioso, cuando llega a la casa de donde estaban reunidos unos cristianos, fijaros si ellos estaban acostumbrados que cuando la vio la criada, dice: es Pedro, y dicen los otros de dentro: no, Pedro no será el ángel de Pedro. O sea, se referían al espíritu de Pedro y al perispíritu. Fijaros si los cristianos tenían ya conocimiento, los seguidores de Cristo tenían conocimiento de lo que era el perispíritu y el espíritu, porque dice: no, Pedro no es, porque claro, Pedro estaba preso. Dice: será el ángel de Pedro, o sea, el espíritu y el perispíritu de Pedro. También se relata la muerte de Herodes, al parecer una muerte bastante terrible. Creo que, sin querer faltar a la caridad, creo que se la había ganado él a pulso,
con todas las acciones que hizo a lo largo de su mandato. También es de reseñar las querellas dogmáticas que hubo entre los cristianos, como os digo, por el tema de la circuncisión. Los cristianos antiguos judíos querían incorporar la circuncisión, y Pablo, entre ellos, estaba en contra de la circuncisión, puesto que era una práctica farisaica que él conocía muy bien, pues él era de una familia farisea. Los apóstoles siempre se mueven a lo largo de los hechos de los apóstoles, vemos que siempre se mueven por visiones. Las visiones es un fenómeno que nosotros conocemos, fenómeno mediúnico que nosotros conocemos como el de la doble vista, en la cual el alma, el espíritu o alma parcialmente emancipada del cuerpo es capaz de ver lo que está pasando en el pasado, en el presente, en el futuro o en otro lugar muy distante del que está. Las visiones no es otra cosa que un fenómeno de doble vista, por lo tanto ellos tienen continuamente fenómenos de doble vista. Uno de los más famosos es que, estando Pedro, uno de los más famosos, no es, por así decirlo, el que más me ha llamado la atención, que estando Pedro, que había ido a resucitar, entre comillas, a una muchacha que se llamaba Dorcas, que era muy amiga y muy caritativa, y esta muchacha había sufrido letargia. Pensaban que estaba muerta, y Pedro, como gran medium que era, veía que ella no estaba muerta realmente, que estaba únicamente letárgica. Por eso los mandó salir a todos fuera, y en nombre de Jesús le dijo que se levantase. Y entonces ella se levantó. Y en ese momento, pues, se le aparece después se alojó en casa de otro hombre un tiempo, en Job, se alojó en casa de otro hombre, y allí fue reclamado por un centurión que era de otro lugar y que se llamaba Cornelio, que también se le apareció una visión y le dijo que enviase a preguntar por Simón Pedro, que estaba en Job. Y allí Pedro también tuvo una visión. Decía que era como una gran toalla en la cual había varias viandas para ser comidas. Él tenía hambre y entonces él se negó a comerlas. Es decir, le estaban diciendo: te va a llamar Cornelio. Cornelio es un hombre rico, pero no deseches el ir a su casa, porque realmente pues te necesita. Y vemos que la doble vista, fenómenos de visiones, de doble vista, fenómenos mediúnicos, eran normales entre los apóstoles, pero eran normales desde el día de que Jesús les dio el Espíritu Santo, o sea, la mediunidad. Antes, como digo, en todos los evangelios no vemos ningún hecho que sea efectuado por los apóstoles, sí por Jesús, sino ellos están como en un periodo de aprendizaje. A mí me recuerda perfectamente los centros espíritas, es decir, un medium, aunque sea medium ostensible, pasa un periodo de aprendizaje, un tiempo estudiando la doctrina y preparándose para ser medium, y luego es cuando ejercita la mediunidad. Entonces diríamos que los apóstoles estuvieron con Jesús aprendiendo la doctrina, reformándose moralmente, como hacen los mediums en los centros espíritas, y posteriormente es cuando él hace la difusión del Espíritu el día de Pentecostés, y a partir de ahí es cuando los apóstoles empiezan a hacer ejercicio de distintas mediunidades. Vemos también en los Hechos de los Apóstoles, vemos que Paulo va incluso a Atenas, hace un discurso en el Areópago, trata también, vuelve a Jerusalén para dirimir la cuestión de la circuncisión, es llevado ante el Sanedrín y allí quieren matarlo, luego es conducido, sacado de Jerusalén y llevado a Italia, y allí tiene lugar, durante ese viaje es donde tiene lugar el episodio en que Pablo avisa
otro hecho de mediunidad. Un ángel se le aparece, otra visión, y le dice que van a tener problemas, que una gran tempestad se avecina, que aparten para una isla. El capitán se niega y efectivamente la tempestad tiene lugar y tienen que ir a abrigarse a la isla. Llegan todos mojados, todos con frío, y entonces Pablo se pone a recoger unos haces de leña para hacer el fuego y ponerse y secar la ropa, y había una víbora debajo de esa leña, y la cual sale colgada de la mano de Pablo, y todos los nativos dicen en ese momento, realmente este hombre es un criminal, porque él iba detenido, él iba preso porque venía, lo llevaban a Italia, pero iba preso en la condición de presidiario. Y dice, realmente ese hombre es un criminal, porque fíjate, se ha salvado de la tormenta, pero lo ha mordido una víbora, y esas víboras eran mortales. Y sin embargo pasaba el tiempo y Pablo no moría. Entonces todos lo adoraban ya luego como un dios, porque decían, este hombre realmente es un dios, porque nadie se ha salvado de la mordedura de una víbora. Es decir, tienen lugar esos dos episodios tan bonitos, donde allí luego llega a Roma Pablo y está allí 2 años. Por lo tanto, entendemos, del mismo modo que entiende Cairo Schuster, queridos hermanos, que la difusión del Espíritu Santo, el famoso Espíritu Santo, que han querido vendernos como 3 dioses en vez de unos, pues no es otra cosa que la mediunidad, no es más nada que eso. No sé si tenéis alguna pregunta más. Únicamente me queda deciros como conclusión que la vida de los apóstoles fue de trabajo, de lucha por la difusión del Evangelio, de desapego a los bienes materiales, llena de sufrimientos, pero también de gloria. Los apóstoles divulgaban la palabra de Jesús, no se decían jamás representantes de Jesús ni de Dios en la tierra, jamás dijeron eso. Se decían siervos de él. Sus actos eran de sabiduría y amor, y tenían muchísima caridad, muchísima tolerancia con los ignorantes y una extraordinaria dedicación a su labor evangélica. Supongo que quedan muchísimas cosas, pero bueno, se trataba de daros una nueva visión de esos actos de los apóstoles que toda la vida nos han querido hacer entender de una manera que, como no sucedieron los hechos, cuando entiende esta humilde servidora que se trataba de unos hombres verdaderamente que en ellos había calado la doctrina de Jesús, con el cual habían estado. No es extraño que calase la doctrina de Jesús, es un espíritu puro, y el estar a su lado es una extraordinariedad, y esos seres que habían estado junto al Maestro Jesús viven para divulgar la doctrina. Nada les importa, ni los sufrimientos ni la muerte. Por cierto, casi todos terminan desencarnando de un modo atroz, excepto, creo recordar, no sé si que me corrija alguien si esto no fuese así, pero creo recordar que el único que muere, que desencarna por la vejez, fue precisamente Juan el Evangelista, que fue desterrado a la isla de Patmos y allí escribió el Apocalipsis y desencarnó de mayor. Pero todos los demás llevan una vida de sufrimientos terrible y, sin embargo, cubiertos de gloria por las cosas extraordinarias que hacían. Yo me imagino a esos sacerdotes judíos que se decían representantes de Dios en la tierra, no pudiendo hacer nada y viendo como esos simples pescadores, que hombres iletrados, eran capaces de hacer extraordinarieces, de curar enfermedades de nacimiento, de curar leprosos, de
sacar, de ordenar a los espíritus malos que salieran del cuerpo de aquellas personas a las que poseían, de las visiones que tenían, dando noticias de hechos que tendrían lugar más tarde. En fin, esos sacerdotes, ellos, sin poder hacer nada de eso, diciéndose los representantes de Dios, y los otros haciendo eso, yo entiendo el gran odio que sentían hacia los apóstoles, y así lo demostraron. Tanto, por eso dije que Herodes se había labrado día a día esa muerte terrible de la que fue objeto, porque se la había labrado, como digo, segundo a segundo. Nada más, queridos hermanos, emplazaros hasta el próximo domingo, donde hablaremos de el tema vida y sexo, muy interesante. Y para el otro domingo tengo preparada otra gran conferencia, que es las causas espirituales y físicas del Alzheimer según el espiritismo. No os lo perdáis, y hasta el próximo domingo.